Pues si se acuerdan, la semana pasada empezamos una serie que es el alabar a Dios en medio de la persecución. Y habíamos estado viendo un poquito la historia de David, cuando empieza a vivir en persecución, cuando Saúl lo persigue, después de haber derrotado a Goliat. Y estamos un poquito explorando lo que el apóstol Pablo se refería en Filipenses 4, en el que dice, regocíjense y siempre, o en otras versiones dice, y les vuelvo a decir, regocíjense. Nos habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces yo les estaba platicando, pues, que la gente o el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso, pues, estamos viendo personajes en la Biblia que alabaron a Dios en medio de la persecución y cómo fue que pudieron ellos alabar en medio de esta persecución. Entonces, hoy justo me quisiera enfocar en el rey Josafat. Si no sabes en dónde está la historia del rey Josafat, te puedes ir a Segunda de Crónicas a partir del capítulo 17 en adelante. Es cuando es donde tú puedes ver la historia. Entonces, si te puedo dejar algo de tarea o te puedo despertar un poco la curiosidad, lee Segunda de Crónicas del 17 en adelante. Para que puedas entender un poco más lo que te voy a decir. Ahorita voy a tocar nada más ciertos puntos. ¿Por qué Josafat? Porque Josafat cuando empieza a reinar, bueno, él empieza a reinar a sus 35 años y él empieza a acercarse a Dios de una forma un poco diferente a lo que lo habían hecho los reyes anteriores a él. Y aquí me identifico un poco, ¿no? En el sentido en el que cuando tú y yo vamos empezando, cuando recién nos convertimos a Cristo, nosotros, pues sí venimos de algún tipo de vida pasada en la que nosotros hacíamos X o Y tipo de cuestiones o teníamos ciertas costumbres arraigadas, teníamos ciertas amistades, teníamos también algún tipo de, a lo mejor, mal hábito, si lo quieres ver de alguna forma. Y algo similar pasa con el rey Josafat. Te repito, él empezó su reinado o empezó a ser rey cuando él tenía 35 años. Y él, en medio de este querer que la gente de Judá se acercara a Dios, él empieza a mandar levitas por todas las ciudades y pueblos con el libro de la ley. Si te preguntas cuál es el libro de la ley, bueno, pues es el Pentateuco, ¿no? O sea, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, envía a los levitas para que le enseñen a la gente acerca de la ley de Jehová. Más o menos similar, me ha tocado mucho ver esto cuando gente recién se convierte a Cristo y ellos empiezan con esta hambre, ¿no? Y empiezan ellos a leer la Biblia y empiezan a conocer a Dios y se van acercando y pareciera que de un momento a otro toda su vida y todo su enfoque ya nada más es la iglesia y Dios. Y no que esto esté mal, pero al igual que cuando tú y yo empezamos, Josafat también tenía esa cierta, pues digámosle, necesidad o esa costumbre de quererse seguir juntando con quien a lo mejor era de su pasado, con quien a lo mejor no debía. Y justo, si tú te vas al capítulo 18, vas a encontrar que Josafat hace una alianza con el rey Acab. Si tú no sabes quién es el rey Acab, él era el esposo de la reina Jezabel, era el rey de Israel en este momento, y de hecho ellos le rendían culto a una deidad que se llamaba Baal, a los cuales hacían sacrificios y bueno, pues ellos en medio de su idolatría y en medio de su querer ganar más, tenían al pueblo pues sin hambre, y perseguían a aquellos que buscaban a Dios. Entonces, Josafat, en medio de esta necesidad de quererle caer bien o de querer estar cerca y estar emparentado, deja que uno de sus hijos se case con la hija del rey Acab. Y en el capítulo 18, el rey Acab busca una alianza con Josafat. Entonces, aquí es donde viene el primer punto, y es que conocer la voz de Dios te salva. ¿Por qué? Acab se acerca con Josafat, le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a rescatar la ciudad de Ramot Galad, que en este caso, o en este punto en la historia, los sirios la tenían bajo su control. Esta ciudad era importante porque tenía un punto militar estratégico y también porque era una ciudad de refugio dentro de la ley de Moisés, la misma que Josafat
había estado enseñando o que había mandado enseñaran, era una ciudad en la que la gente se refugiaba y estaban en espera de un juicio. Entonces, si a ti te acusaban de algo, tú ibas y te quedabas en esa ciudad a la espera de que un juez te enjuiciara, valga la redundancia. Y era conocida como esto, como una ciudad de refugio. ¿Por qué te menciono esto? Porque a lo mejor muchas veces cuando nosotros vamos empezando y vamos acercándonos a Dios, es como esta parte de que no, es que a lo mejor ellos me mal aconsejaban, pero yo los voy a hacer que se vuelvan a Cristo y yo voy a hacer que ellos se acerquen. Y si no somos cuidadosos nosotros en esta parte, podemos tropezar y podemos terminar alejándonos o volviendo a los viejos hábitos. Por mucho que a lo mejor tú desde donde estás parado quisieras tú decir, tengas una muy buena intención en tu corazón de decir, voy a hacer que mis viejos amigos se acerquen, te repito, hay que ser muy cuidadoso. Y es aquí donde viene lo que te decía ahorita, el conocer la voz de Dios te salva. Porque cuando el rey Josafat accede a esta alianza y a ir a pelear con los sirios para recuperar esta ciudad, Josafat le dice, ok, sí vamos, pero vamos a consultar a Dios primero. ¿Qué es lo que Dios dice o qué es lo que Dios está diciendo de esto, no? Si a lo mejor tú has estado el suficiente tiempo con nosotros o has tomado algún tipo de discipulado o habrás escuchado al Bishop Bennett o al Pastor Duke o a la Pastora Denise preguntarte qué Dios está diciendo. Entonces, justo lo que pasa aquí es que entonces el rey Acab manda a traer a unos profetas, estos que eran profetas falsos, incluso uno de ellos hace unos cuernos de bronce y dicen, Dios te va a dar la victoria. Pero Josafat no la compra. ¿Por qué? Porque Josafat ya conocía en este punto la voz de Dios. Ya sabía y ya conocía qué era lo que Dios decía. Entonces como que algo no le sonaba. Y entonces en el verso 7 mandan llamar a un profeta que sí escuchaba a Dios, que se llama Micaías. Y tal cual, y aquí es un punto que me gustaría mucho hacer énfasis porque Acab le dice, es que yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien. Y es aquí donde nosotros podemos entender cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios, porque muchas veces la voz de Dios nos va a reprender, nos va a decir o nos va a incitar a dejar de hacer cosas o dejar prácticas que a lo mejor no nos gustan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te voy a hablar de mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo puedo decir de que, bueno, pero pues es que si tú te vas a la Biblia, en la Biblia no viene nada acerca del cigarro o del vapeo. Y entonces no está mal. Pero cuando yo escucho la voz de Dios para mi vida personal y dejo ya ese hábito de estar vapeando, a lo mejor en ese punto a mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque era mi placebo, era mi soltar el estrés, era algo que era muy mío, ¿no? Algo muy característico de mí. Y cuando yo dejo eso, a lo mejor en un principio sí me costaba trabajo, pero era la voz de Dios diciéndome, eso no te hace bien, necesitas tú dejar eso. Justo eso es lo que pasa cuando tú escuchas a Dios. Va a haber cosas que a lo mejor en tu propia percepción no están mal, no lo estás haciendo mal y a lo mejor no lo vas a encontrar en la Biblia, pero el hecho de que no esté ahí no quiere decir que esté mal y a lo mejor de repente puedes ignorar ciertas partes, ¿no? Que dice de que, de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo y a lo mejor de repente medio haces un ladito a la Biblia para que, o tapas esa página para que no se vea. Pero eso no quita que Dios te esté hablando. Y es justo lo que pasa acá. El rey Acab no quería escuchar a este profeta, Micaías, porque no le gustaba que le dijeran que lo que él estaba haciendo estaba mal. Y Josafat lo reconoce. Y en el verso 16, Micaías le dice, yo veo que si ustedes van a la batalla, van a perder y van a quedar dispersos como ovejas sin pastor. Y a lo mejor, como te decía ahorita, cuando tú estás con estas amistades que no te convienen, Josafat tuvo este tropezón en el que, pese a que un profeta que sí conocía la voz de Dios y que le estaba diciendo que no fuera a la batalla, fue a la batalla. Y acá, como era de tramposo, de conveniente, sabía que si lo ubicaban con sus ropas reales o su vestidura de rey, lo iban a atacar directamente a él. Le dice, mira, tú ponte de aquel lado, le dice a Josafat, tú ponte de aquel lado, y Josafat pues va en su carro de combate, va con su ropa real, lo ubican como el rey.
Acab, él se viste como otro guerrero más. Entonces, cuando llegan a la zona de combate, el rey de Siria, en los versículos del 30 al 31 lo vas a encontrar, ordena que no busquen pelear con otros, sino que busquen específicamente atacar al rey. Entonces, Josafat es el único que por la ropa que lleva puesta van a decir, él era el rey. De igual forma, muchas veces cuando tú y yo estamos en estos ambientes en los que no nos conviene estar y en los que no deberíamos de estar, sobre todo cuando vamos empezando en nuestra fe, nos toca ese tema en el que resaltamos, ¿no? Y donde la gente a lo mejor ya sabe que cambiaste o tú ya reflejas un cierto cambio. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezas a recibir ataques, ¿no? Es que te tenían amarrado. Ya tenía un buen que no venías al antro, pero pues bien que te gusta andar acá. Y bien que te gusta andar pisteando. Y bien que te gusta andarte metiendo no sé qué. Entonces, ese tipo de ataques que tú de repente recibes, ya los han recibido antes, tanto en nuestra era actual, tanto en la Biblia, y muy seguramente, tristemente, van a seguir sucediendo. Pero, ¿qué es lo que hace Josafat acá? Tal cual él clama al Señor y el Señor lo rescata. Sí, aquí está. Entonces, en los versos 30 y 31, déjame lo busco. Sí, aquí está. Y dice, no, no traben combate con nadie, chico o grande, sino con el rey de Israel. Entonces los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ese es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear contra él. Pero Josafat clamó al Señor y el Señor lo ayudó y apartó de él a sus atacantes. Entonces, cuando tú y yo clamamos al Señor, Él nos rescata. La semana pasada te decía, y este es un ejemplo, muchas veces incluso nos rescata de donde nuestra propia necedad nos pone. Donde tú y yo sabemos que no debíamos de estar y que por X o Y motivo, principalmente nuestra necedad, nos pusimos ahí. Cuando tú y yo clamamos al Señor, Él nos rescata, y ese es el segundo punto. Pues acuérdate, el primer punto es conocer la voz de Dios y el segundo punto es clamar. Y de nuevo, cuando tú estés en la circunstancia en la que estés y tú puedes clamar al Señor, el Señor te rescata. Entonces sucede que termina el rey Josafat de huir, la batalla se complica, o bueno, dice la batalla que dice la Biblia que la batalla recia, y esto termina en la muerte del rey Acab. Entonces, pese a que a lo mejor incluso quiso hacer un truco ahí para que fueran a atacar a Josafat con quien había hecho la alianza, aún así él terminó mal. Porque, de nuevo, él no quiso escuchar la voz de Dios, y justo lo que el profeta que sí escuchaba la voz de Dios dijo que iba a pasar, sucedió, ¿verdad? Por eso es importante escuchar y también clamar. Y cuando Josafat viene de regreso, se topa con otro profeta que se llama Jehú. Esto es en 2 Crónicas 19 y en el verso 3 tal cual Dios lo confronta. Y ese es el tercer punto que quisiera ver contigo. Dios nos confronta, pero no nos desecha. Porque acá tal cual le dice Jehú, das ayuda al impío y amas a los que aborrecen al Señor. Por esto la ira del Señor será contra ti. Pero más adelante dice que se hallaron cosas buenas en Josafat y Dios lo toma en cuenta. Entonces, aunque tú y yo cometamos errores y aunque Dios nos confronte y nos diga, lo hiciste mal, Dios no es un Dios tirano que por ese error en el momento te va a lanzar al infierno, te va a desechar de su presencia. Pero, ¿qué es lo que nos toca hacer? Es buscar a la voluntad del Señor y caminar en su palabra. Y es ahí donde nosotros podemos llegar a ese punto de agradar a Dios. Recordamos que a lo mejor no es como el que te vas a ganar la salvación o no eres algo simplemente por tus obras y por agradar a Dios, pero el hecho de que tú camines bajo lo que Él nos dice, bajo lo que Él nos ordena, va a ir rescatando tu vida, porque precisamente el que tú lo escuches y el que tú lo sigas te va a prevenir de que te pongas en situaciones como en las que Josafat se acaba de poner. Entonces, el siguiente punto que quisiera ver es este, ¿no? Y es el cuarto punto, y es que cuando nos acechan, ¿qué es lo que Dios dice? ¿O qué dice Dios?
Entonces, sucede aquí, y esto es por lo que muchos ubican al rey Josafat, que es en Segunda de Crónicas 20. La Biblia relata que dos naciones se juntan para ir a pelear contra Judá. Entonces, viene no una sola nación, sino vienen dos en contra de Josafat. Josafat, que recordemos en este punto, y si no sabías, te lo explico súper rápido. En este punto, Israel estaba dividido en dos naciones: era la nación de Judá y era la nación de Israel. Básicamente, esto porque el rey Salomón dividió así el reino. Entonces, en este punto, el rey de Judá es Josafat, y Judá es una ciudad o es un país muy pequeñito. Según los historiadores, lo que esto representa es que había un ejército que lo superaba 50-1. O sea que para tú poderte librar o salvar tu propia vida en esa batalla, te tocaría matar o derrotar a 50 personas para simplemente poderte salvar. O sea, olvídate de que puedas ganar, simplemente salvarte. Eso es lo que estaba enfrentando. No sé si tú alguna vez te has sentido que una situación te sobrepasa, que de repente te dicen de que, sí, todo bien, pero ¿qué crees? Acabas de acercar a Dios, todo te está yendo bien, pero te acabamos de diagnosticar cáncer. Todo muy bien, pues sabes que la empresa está cerrando y pues te vamos a tener que liquidar, o ni siquiera alcanzamos a darte liquidación, y pues muchas gracias. O a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Pues ese milagro por el que tú habías estado pidiendo de sanidad para este familiar, pues simplemente no se va a dar porque la persona ya se nos adelantó. A lo mejor incluso ya llevas un rato en deudas y de repente llegan y te dicen de que, oye, ¿sabes qué? Pues tienes 3 días para poder desocupar la casa y no tienes a dónde irte, no tienes a dónde quedarte. A lo mejor no es una situación en la que tu vida se ve amenazada, a lo mejor sí, pero tú te puedes reflejar en esto. O sea, tú puedes entender y puedes ver, oye, ¿sabes qué? O sea, viene algo en contra mía que no tengo manera, ni natural, ni matemática, ni en mis propias fuerzas, ni dentro de lo posible o de lo humanamente posible, para yo poder sobrepasar esta circunstancia. Y me gusta que la Biblia aquí también dice que el corazón de Josafat se perturbó, o en otras versiones dice que se preocupa, porque es muy natural. Pues el hecho de que tú y yo ya hayamos vivido lo sobrenatural de Dios, que ya hayamos visto milagros suceder, ya sea en tu vida o en la de otros, y que ya hayamos visto respuesta de Dios en otras áreas de nuestra vida, es muy normal que cuando una situación te sobrepase tienes miedo, porque eres humano y es una situación, es una emoción muy humana. Y el hecho de que tengas miedo no está mal. Por eso incluso dicen que la definición del valor no es la ausencia del miedo, sino es el enfrentar y dominar ese miedo. Y justo es lo que el apóstol Pablo se refiere, en el que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque viene esta situación, puedes tener miedo, puedes tener preocupación, puedes estarte comiendo las uñas y puedes no saber qué es lo que va a suceder y qué es lo que tienes que hacer. Y es normal que de repente estemos en ese tipo de situaciones. En este caso, ni siquiera fue algo que el mismo rey Josafat hubiera propiciado. Simplemente era la ambición de alguien más que él, sin deberla ni temerla, se le estaba viniendo en contra. Y si tú puedes subrayar tu Biblia en el versículo 6 del capítulo 20, tal cual dice: y dijo Josafat, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? Y aquí comienza la Biblia a describir que la actitud de Josafat en medio de, oye, no tengo la fuerza militar para vencerlos, no tengo aliados porque el que tenía se acaba de morir, y era una alianza que ni siquiera me servía, no me beneficiaba a mí en nada. No tengo quien venga a rescatarme, pero entonces ¿en quién puedo confiar yo? En Dios. Y él entiende y dice: ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? O sea, lo que él está diciendo es: Dios, yo sé que lo has hecho antes. Lo hiciste con Abraham, lo hiciste con Isaac, lo hiciste con Jacob, lo hiciste con Moisés, lo hiciste con Josué.
y lo puedes hacer ahora conmigo. Y entonces la actitud de Josafat es proclamar ayuno y oración. Entonces, no nada más él, sino hace que la gente que esté alrededor en el país comiencen a buscar a Dios. Y 4 versículos adelante, o sea, ni siquiera años, ni siquiera meses. O sea, cuando él, su corazón es la única solución, la única respuesta que pudiera llegar a ver en este momento, viene de Dios y nada más su mano es la que nos puede rescatar, es cuando viene la respuesta. Y tal cual dice el verso 14 al 17, dice que el Espíritu de Dios descendió y responde a través del profeta Jaciel. Y en el verso 15 viene la respuesta de Dios y dijo, oigan, todo Judá y habitantes de Jerusalén y tú, oh rey Josafat, así les ha dicho el Señor. Y ahí es donde puedes subrayar esta parte en tu Biblia y si quieres ponle tu nombre. Dice, no teman ni desmayen delante de la multitud tan grande porque la batalla no será suya, sino de Dios. Entonces tú puedes subrayar ahí en tu Biblia y tú le puedes poner, no temas ni desmaye Asaf, no temas ni desmaye Alondra, Duke la maestra, Denise la maestra, delante de la multitud tan grande, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Y es aquí donde viene el siguiente punto del que te quiero hablar, el punto 5, y es que la pelea es de Dios, no es tuya. Porque muchas veces como cristianos nos jactamos de decir de que es que la victoria ya es mía y Dios me dio la victoria. Y no le digas a tu problema que tienes, no, pero no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Y si a lo mejor suena muy bonito en separadores de libros o a lo mejor en algún póster que puedas tener en una pared de tu casa, pero cuando estás ahí en medio de esa situación, ya es diferente. Entonces, aquí tal cual dice que en el versículo 19 dice que los levitas se levantaron y a gran voz alabaron. O sea que en medio de la situación, cuando Josafat recibe una promesa, porque todavía no la ve cumplida, es una promesa de que él va a vencer y que la batalla es de Dios, su actitud en ese momento es de levantar adoración, es de alabar a Dios. Entonces, él acomoda a los levitas, que eran los que en ese punto tenían el mandato de parte de Dios de ser sacerdotes y de levantar alabanzas. Dice que la Biblia que puso a los levitas a que alabaran. Déjame te digo algo, con la nueva, en este nuevo pacto, tú no necesitas de un externo, no necesitas de un levita. Tú necesitas de tu propia voz. Sea que a lo mejor toques algún instrumento, sea que a lo mejor no, lo único que necesitas no es ni siquiera un piano, necesitas tu voz. Porque, y la semana pasada también te lo decía, no es lo mismo que te quedes en la orilla del río cantando cansado del camino, a que tú levantes una voz de júbilo y que tú digas, la victoria es mía, ¿verdad? Yo sé a alguien que le gusta mucho la NFL y te lo puedo dar a entender o te lo puedo ilustrar de la siguiente forma. No es lo mismo que estés diciendo de que sí, Go Steelers, Terrible Towel, Go Steeler Nation, y vas perdiendo el partido, que cuando de repente veías, ¿verdad? En las buenas épocas de Ben Roethlisberger, cuando lanzaba un pase de 30, 40 yardas y de repente veías que Antonio Brown atrapaba el balón y corría para hacer algún touchdown y de repente el marcador se volteaba y tú me veías a mí, me levantaba del sillón gritando, ¡sí! No es lo mismo que tú te quedes en la orilla del río simplemente diciendo, sí, Dios, sí se va a poder, a que tú te puedas levantar y clamar y decir, yo creo y Dios me va a rescatar. Y es justo lo que pasa en el versículo 20. Porque el rey Josafat mismo se levanta y le dice a toda la gente y dice, óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Y en el siguiente versículo, la gente ya en general todos están clamando y el clamor que sale de Jerusalén es alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Entonces ni siquiera están ellos cantando de que Dios, ¿por qué nos desamparaste? Ayúdanos.
ellos están ya declarando una victoria y ellos siguen diciendo, para siempre es la misericordia de Dios y estaremos seguros con Él. ¿Qué es lo que pasa? Y este es el sexto y último punto que te voy a dar esta tarde, y es que Dios les da una victoria memorable. Si tú sigues leyendo de los versículos 23 en adelante de Segunda de Crónicas 20, las dos naciones que habían atacado a Josafat eran los moabitas y los amonitas, o sea, la gente de Moab y de Amón. Dios trae una confusión entre ellos y entre ellos empiezan a atacar. Y mientras de este lado en Judá están alabando y están clamando y están diciendo, alabado sea el Señor de los cielos, porque para siempre es su misericordia, confiamos y creemos en Él y en Él estamos seguros. Por este otro lado, entre ellos están peleando. Y lo que la Biblia describe en estos versos que te acabo de dar es que tal cual como el profeta había dicho o como Dios le había mostrado al profeta Jaciel, entre los moabitas y los amonitas, entre ellos se pelearon, entre ellos se mataron y no quedó uno solo con vida. Para cuando llega el ejército de Judá y Josafat ve todo lo que había sucedido, no había una sola persona con vida. Ellos empiezan entonces a recoger el motín de guerra, un motín por el que, escúchame bien, no pelearon. No tuvieron que levantar una sola espada, no tuvieron que disparar una sola flecha, no tuvieron que hacer ningún tipo de carga hacia nadie. Su batalla la ganaron levantando las manos a Dios, clamando. Y la Biblia describe que tardaron 4 días en recoger todo el motín de guerra. De nuevo, un motín por el que no tuvieron que pelear. O sea, ¿qué voy con esto? A que la recompensa de esa victoria no nada más fue haber salvado su vida y continuar, sino que además se quedaron con todo lo que ahí llevaban. Y decían que llevaban joyas, llevaban oro, llevaban ropas, llevaban todo eso que les servía y que para ellos era un motín, lo tenían ahí a merced. Y 4 días tardaron en recoger todo. Porque te decía ahorita, Dios te da una victoria memorable. Y de nuevo, a lo mejor tú puedes decir, y lo he visto, ¿no? Y te pudiera incluso dar nombres, gente que está batallando contra el cáncer y que hoy día, cuando tenían que haber llevado, bueno, el chico, en el caso de este chico es un chico que se llama Yair, le habían diagnosticado leucemia, teniendo él 9 años. Si tú no sabes qué es la leucemia, es cáncer en la sangre. Entonces, es un tipo de cáncer que, de por sí el cáncer no tiene cura, es un tipo de cáncer que no es operable. Es un tipo de cáncer contra el que no tienes algún tipo de tratamiento definido y lo único que hacen es tratar de, a través de radiación, ir eliminando las células cancerígenas y tratar de que sobrevivan. Muy poca gente logra vencer ese tipo de cáncer. Le daban 2 años de vida. Hoy ya tiene 21 años. Wow. Es una victoria memorable porque fue algo por lo que no peleó, fue algo por lo que no quiso, no tuvo que hacer algún tipo de obra extraordinaria, no tuvo que ir a hacer una manda, no se tuvo que ir de rodillas a la basílica. Simplemente creímos. Alabamos. Y ahí está el chico ahorita. Es una victoria memorable. Sí. Y es una victoria que los demás podemos ver. Y si tú te remontas a lo mejor a tu propia vida, lo puedes ver. O sea, no sé, durante el COVID me quedé desempleado yo 2 veces. Y hoy día sigo teniendo un ingreso estable y estoy económicamente estable. No por algo que yo haya hecho, sino porque yo puse mi confianza en Dios en ese momento. Entonces, la victoria que Dios te da es una victoria memorable. Y es algo que todos pueden ver, porque también en el versículo 29 la Biblia tal cual dice que todos los pueblos vecinos supieron lo que Dios hizo por Judá y buscaron la paz con Josafat. O sea que fue algo tan fuerte lo que sucedió y tan visible, no nada más para la gente en Judá, sino para toda la gente geográficamente alrededor, que en un punto dijeron, no nos conviene ir contra ellos. Y prefiero estar bien con él a estar en contra de él. Y es algo que a lo mejor a ti te va a pasar. Que cualquier circunstancia que tú estés pasando, cuando tú tengas la victoria que Dios te da, la gente alrededor lo van a ver y se van a acercar a Dios. Y es algo que digo en los discipulados y de repente también lo he dicho aquí, y es que
muchas veces la única Biblia que la gente alrededor de nosotros va a conocer o va a leer es nuestra propia vida, nuestro testimonio. Mm. Y eso es lo que Dios usa para salvarte. Amén. ¿Quieren agregar algo? Pues yo estaba pensando, pues ahorita en ese último punto, que hay momentos en la vida en que a lo mejor uno está en una batalla, algo fuerte, algo grave, y está pidiendo del Señor Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué debo de hacer? Está buscando dirección, sabiduría. Y hay momentos, no siempre es así, pero hay ocasiones en que la voz de Dios viene y te dice, pues que no hagas nada. Y en esos momentos puede ser difícil porque muchos tienen en su naturaleza el querer batallar y pelear y hacer todo lo posible. Y a veces Dios te habla y te dice, simplemente espera en mí, no hagas nada, confía en mí. Y como tú mencionaste, también hay momentos en que no hay nada que puedes hacer, no hay opciones y es simplemente estar en las manos de Dios y esperar y confiar y no hay otras opciones. Y bueno, número uno, yo creo que cuando nos encontramos en un lugar así, que cuando no tenemos, o sea, de plano no hay nada que podemos hacer, lo podemos ver como un regalo, o sea, como una oportunidad, porque es una oportunidad para descansar en Dios, es una oportunidad para aprender a confiar en Dios más, es una oportunidad para ver su gloria revelada por medio esas circunstancias, ¿no? Pero cuando Dios nos habla y nos dice que pues simplemente no hagas nada, es una oportunidad para simplemente descansar y experimentar la gracia de Dios. Y lo que vemos en esta historia es que Dios hizo lo que fue imposible y simplemente, o sea, Dios lo hizo, Dios lo hizo lo imposible en una forma totalmente diferente que lo que la gente pudo haber imaginado. Y a veces con simplemente nuestra disponibilidad a esperar en Dios y confiar en Dios, Dios toma eso y Él hace lo imposible. Y muchas veces pensamos que tenemos que luchar, tenemos que pelear, pero no es por lucha, no es por nuestras fuerzas. Dios no necesita nuestras fuerzas. A veces sí, Dios quiere que hagamos algo. Sí, claro. Pero cuando Dios nos da esa indicación, simplemente no hacer nada en esa ocasión, es porque Dios está queriendo mostrar su bondad, su fidelidad, su gracia, está queriendo revelar su gloria en una forma que a lo mejor no lo hemos visto antes y podemos simplemente descansar. Tenemos varios ejemplos de eso en la Biblia, de momentos en que Dios simplemente se movió con nada, o sea, sin esfuerzo, sin acciones, nada más la acción de confiar. Y entonces creo que fue un ejemplo increíble de cómo Dios puede mover en una forma sobrenatural cuando simplemente descansamos en Él. Exacto. Continúa. Perfecto. Entonces, no tenemos músicos para que se vayan subiendo, pero para concluir, para terminar esta parte, yo nada más te quisiera dejar con esta resumen de la historia de Josafat. Y es que cuando tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios, aún en medio de tener ciertas influencias a nuestro alrededor, de enfrentar situaciones, como decíamos ahorita, imposibles,
o circunstancias completamente adversas, extremadamente difíciles en nuestra vida, tú y yo podemos confiar en que la batalla, como decía ahorita el pastor Duque, es de Dios, y que Él nos va a dar la victoria. A ti no te toca nada más confiar, alabar y caminar en acciones de fe, ¿verdad? Como lo hacía Josafat, que sus acciones de fe eran proclamar, eran levantar ayunos, eran clamar a Dios. Y vamos a confiar en que la obra Dios la va a hacer a nuestro favor. Lo hemos leído varias veces, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su voluntad hemos sido llamados. Entonces, bueno, pues ya para entonces cerrar, pues bueno, si tú ahorita te encuentras en medio de alguna batalla difícil en tu vida, si tú estás pasando por alguna situación difícil, incluso si tú a lo mejor aún no te has acercado a Dios y tú dices, bueno, me puedo identificar porque yo estoy pasando por X, Y, Z circunstancia, quiero conocer a este Dios del que tú me dices, o a lo mejor tú has dicho, en su momento me acerqué, pero pues como que no me funcionó, como que no me alejé o no conocí a Dios como tú lo estás diciendo ahorita, pero sí me gustaría hacerlo. Te quisiera invitar entonces a que hagas una simple oración conmigo y pudieras entregarte a Cristo. Señor Jesús, creo y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor y Salvador, que tú eres el Cristo que vino y murió por mis pecados, que a los 3 días resucitaste, trayendo sanidad, trayendo victoria. Y hoy me aferro a ti, me aferro a tu vida, tu sanidad, creyendo que puedo dejar en ti mis cargas y puedo recibir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si tú has hecho esta oración ahora con nosotros, te damos la bienvenida a la familia de Cristo. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, estás en el área de Houston, Texas o acá en Monterrey, Nuevo León, nos gustaría que nos dieras la oportunidad de poderte pastorear, de poderte ayudar en cualquier circunstancia, de poder hablar contigo.